Hey, ¿qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos a Protocolo Geek. Este episodio, chicos, contiene muchos spoilers acerca de la película Mortal Kombat de 2021, así que cabe sobre tu responsabilidad verlo. Y pues nada, chicos, vamos a empezar con el podcast de hoy. Hey, ¿qué tal a todos chicos? Yo soy Vinny Patrice y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez chicos, vamos a hablar sobre Mortal Kombat en este nuevo episodio de Protocolo Geek, los podcasts que quieres escuchar. Como acompañante, ya saben chicos, tengo a Antonio Ramírez, ambos somos creadores de este podcast. Y pues vamos a empezar hablando generalmente de qué significa Mortal Kombat, por qué es tan importante para la cultura geek en general y sobre todo en el mundo de los videojuegos. Así que vamos a platicar un poquito acerca de por qué Mortal Kombat se volvió uno de los juegos de pelea, y no por decir el mayor juego de pelea que existe en la actualidad. Así que pues vamos a empezar con ello. ¿Y qué nos podrías compartir de esto, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Protocolo Geek. Sí, Mortal Kombat es un juego que marcó un antes y un después desde su salida de los arcades en los noventas, ¿no? Es de hecho el juego que precisamente por la violencia hizo que se crearan estas clasificaciones del juego, ¿no? De R, M. eh, Realmente no estoy muy seguro qué significa porque no me considero gamer, eh, pero lo que voy es que es gracias a Mortal Kombat que empezaron a clasificar los juegos por considerarlo que era demasiado violento para su época o para que lo jugaran los niños, que pues sí tienen un poco de lógica. Es un juego que durante muchos años fue de los mejores juegos de peleas, tuvo un bajón muy importante con la llegada del 3D que intentaron hacer pues versiones 3D que fue a partir del Mortal Kombat 4 hasta el Mortal Kombat Armageddon. Y después el juego fue, pues cuando salió Armageddon se consideraba que era el final de la saga y posteriormente a Midway, que era la división que creaba Mortal Kombat, la compra Warner Bros. Y el último juego, si no me equivoco, que crean es el infame Mortal Kombat contra DC Universe. No sé si alguna vez lo habrás jugado. Sí, la verdad es que no cumple esa expectativa, ¿no? Porque los fans querían esa parte de la violencia que prácticamente pues lo vienes manejando durante todos los Mortal Kombat y se reduce a un juego, pues se podría decir muy soso en esa cuestión porque no hay como tal una violencia y no hay los típicos fatalities, se podría decir así, tan grotescos que pues marcaban a la franquicia, ¿no? Y pues ahí los fans empiezan a reclamar acerca de pues, lo que se ha estado haciendo, ¿no? Con Mortal Kombat. Y posteriormente se harían otros videojuegos. De hecho es el 9 es el 9 es el que hace el reboot de la historia de Mortal Kombat, abarca lo que se podría considerar las tres primeras sagas. Bueno, más bien las tres primeras entregas de la saga del arcade. eh, y hace como un reinicio de la historia. Regresa un poco a los orígenes del juego cuando llegó el 3D. eh, Tomó esa idea, si no me equivoco, es de Tekken, del combate en 360 grados, ¿no? Donde comienzas puedes moverte en círculos alrededor de la, del escenario, pero este juego retoma el clásico 2D, ¿no? Es decir, un juego completamente lineal. Y pues funcionó bastante, de hecho fue un juego muy reconocido, tan es así que ya hay dos secuelas, el Mortal Kombat 10 y el Mortal Kombat 11. El Mortal Kombat 10, podría así decírselo, retoma el Mortal Kombat 4 y bueno, el 11 ya es completamente diferente. Pero sí, la saga renació, prácticamente estaba muerta tras Armageddon y el infame Mortal Kombat contra DC Universe, estaba Sí. prácticamente muerta la saga. Y este juego que de hecho ya no era Midway el que hacía el juego, era NetherRealm Studios, que es la subdivisión que se creó de cuando Warner compró a Midway.
y los derechos de los personajes. Y sí, a Mortal Kombat se le dio una segunda vida con esto. Sí, ya. Para mí es un gran juego, o sea, es probablemente mi saga favorita de videojuegos. Como dije, no soy como tal un gamer, así que tampoco he jugado tantos, pero sí, a Mortal Kombat le tengo un cariño muy especial. Sí, sí llegan a cambiar la fórmula, sobre todo lo que eran los combates y algunas secuencias que después se añadieron, por ejemplo, en otros juegos como del mismo, bueno, casi del mismo estudio de Warner Bros. En este caso de la división de Warner Bros. Games, de por ejemplo Injustice, que se parece muchas de las cosas que llevaron a cabo, como ejemplo las nuevas entregas de Mortal Kombat, con los mismos tipos Sí, de la misma juego. mecánica, Sí, y la son las misma mismas mecánica. mecánicas y lo hacen un combate ya no tan, por ejemplo, se podría decir frenético como las primeras entregas, porque, por ejemplo, si han jugado las primeras entregas, o sea, los clásicos de arcade, eh, era un poco más frenético el tipo de juego. Van cambiando la fórmula, llegamos a Mortal Kombat 11 y es aquí donde está ya todo, ¿no? Porque pues precisamente ahorita en la actualidad es el juego que realmente la está rompiendo en estas cuestiones. Ya tuvo dos ampliaciones, o sea, Sí, cosa que realmente te habla bien del juego, que lo están apoyando. Hay mucho apoyo por parte de los torneos, así profesionales, etcétera, de este tipo de videojuegos. Y pues sí, precisamente en estas entregas, cuando estábamos hablando en el de declive de Mortal Kombat, sucede algo bastante curioso, ¿verdad, Antonio? Y yo sé que me vas a poder platicar muchísimo de esto. Es de la cuestión de Hollywood metiéndose con esta franquicia. ¿Por qué? Porque de pronto las adaptaciones de videojuegos a las películas se empiezan a, cierta manera, priorizar. Se empiezan a hacer adaptaciones, por ejemplo, como la infame adaptación que ya te he dicho que, que sin duda alguna me rompe la cabeza, la de Mario Bros. No sé si alguna vez hayan visto esa película, chicos, no, no la vean, no la no la vean. veas. No se pierden de nada. Pero bueno, Hollywood le da la mirada a Mortal Kombat y se trae la película original de, no sé si recuerdo bien la fecha, de 1995. Es en este año en donde se le da vida a la primera película de Mortal Kombat de ese tipo de estilo, de las antiguas, se podría decir. ¿Y qué nos podrías platicar de eso, Antonio? ¿Y cuál fue tu experiencia viviendo tanto esta película? ¿Qué fue lo que te dejó? Si te gustó o no. Cuando yo vi por primera vez esa película, en ese entonces pues yo era niño y solo había jugado Mortal Kombat 4. Entonces, pues sí, había personajes que conocía, pero no a todos. Entonces, la primera vez yo no la recuerdo muy bien. Bueno, o sea, sí recuerdo haberla visto, pero sí a mí se me hacía raro un poco por no conocer a todos los personajes. Ya después cuando comencé a jugar los demás, este, y volví a ver la película, sí es una película, es muy querida dentro de la comunidad, no, pues sí, muchos dicen que es la mejor adaptación de Mortal Kombat, no ha tenido muchas y la verdad es que los estándares para las adaptaciones de videojuegos son muy bajos, este, Mario Bros. pero, pero sí creo que fue bastante fiel, obviamente con las limitaciones de su presupuesto y de su época. Tiene escenas muy recordadas, ¿no? Como la pelea de Goro contra Johnny Cage, o de Scorpion haciendo, Johnny Cage haciendo lo que vendría a ser un friendship, ¿no? Le da Sí. el friendship a- lo que no recuerdo, y aquí sí, ay, si se inspiró el si se inspiró la película de Friendship o el Friendship se inspiró en la película, porque los juegos también han tomado mucho de aquella icónica película. Por ejemplo, tan solo en el Mortal Kombat 11 tenemos al actor que dio vida a Shang Tsung en aquella película, prestó el modelo de su rostro para hacer al personaje jugable, y tiene un atuendo igualito al de aquella película. Entonces no recuerdo muy bien si ese friendship fue tomado de la película al juego o del juego a la película. Pero sí es una película que gustó.
Tan es así que tuvo una secuela, Sí, Mortal Kombat Annihilation, donde la creo que muchos infame. actores ya ni siquiera regresaron. Sí, creo que ya los actores principales ya no regresaron, o no todos, y fue una película desastrosa. Sí, por lo mismo de cómo se dirigió la película, el argumento principal no te termina de convencer y pues terminas con eso, ¿no? Una película, como lo volvemos a repetir, Mario Bros. Terminamos con una película que pues no, debido al estándar del anterior, y no realmente no te llega a convencer. Pero la más recordada es la de 1995 y debido al éxito de estas entregas, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11, en la actualidad se ha traído al cine en este año 2021 a Mortal Kombat. Esta vez, chicos, pues nos agrada frenar. Hemos buscado algunas opiniones de respecto de los fans y vamos a hablar más de la película a fondo. Y pues en este caso, chicos, les voy a compartir, en este caso, fans de Mortal Kombat la declaran la mejor adaptación de un videojuego, cosa que discutiremos más a fondo. Y vamos a leer alguno que otro comentario. Tenemos aquí la opinión de un fan. Mortal Kombat 2021 fue realmente increíble. Buena acción, historia divertida, poderes tontos, pero asombrosos directamente de los juegos. Justo lo que querían los fans. También es la mejor película de videojuegos realizada hasta ahora, cosa que discutiremos. Probablemente la mejor película de videojuegos jamás realizada. Se mantiene fiel a la fuente original y se siente fluido y con gran acción. 10 de 10. Y finalizando, Mortal Kombat es sin duda alguna la mejor película basada en videojuegos de todos los tiempos. Proporciona justicia para todos los personajes y rinde un gran homenaje a la serie en general. Recomiendo esta película ya sea en HBO más o en su cine local. Y pues bueno, con estas opiniones vamos a abrir lo que sería nuestras impresiones de Mortal Kombat 2021, que ya desde ahorita les digo, para mí se me hace una buena adaptación. No la podría dar un 10 perfecto, pero pues es una película que se puede defender. No sé qué opinas de esto, Antonio. ¿Cuál es tu primera opinión tras verla? Ya la hemos visto, ya la hemos acabado. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra opinión personal. Posteriormente indagaremos más a fondo en la película. Bueno, yo creo que hay que entender que al final de cuentas es una película clase B. O sea, mm, por eso insisto en que esto es más un podcast hecho por el cariño a la franquicia que porque sea, no sé, comparado con, por ejemplo, que hemos hablado del Snyder Code, de WandaVision, que son producciones clase A. Esta es una película más clase B y yo creo que hay que entenderlo así porque eh, no es, no es ni se espera que sea, y eso creo que es lo importante, ni hay que esperar que sea una gran obra cinematográfica. Obviamente tiene bastantes errores en cuanto a narrativa y eso, pero yo la verdad es que sí la disfruté. Eh, yo creo que cuando dicen que es la mejor adaptación de un videojuego, yo creo que están estas dos, ¿cómo decirlo? Estas dos eh, ¿Caras? caras, que una ¿Facetas? es, ajá, facetas, una es la fidelidad y la Ajá. otra es que tan buena historia sea, ¿no? Sí. En el sentido de que esta película tiene bastante fidelidad a lo que son los juegos. Eh, yo tenía mucho miedo porque ya desde hace un par de años, un año, no recuerdo, se había dicho que el protagonista de esta película iba a ser un personaje nuevo, ¿no? Ajá, precisamente. Tipo películas de Resident Evil. Y precisamente comparado con Resident Evil, los personajes importantes que por ejemplo en Resident Evil nada más como que aparecen por ahí pero no tienen importancia, aquí aunque el protagonista en teoría es un personaje nuevo, está conectado eh, con los personajes principales del juego y los personajes principales del juego aparecen y tienen
mucho peso. Entonces, sí es cierto, el protagonista es nuevo, pero los demás personajes siguen cumpliendo un papel importante. Y sí, la fidelidad de la mayoría de ellos, ¿no? El traje de De Kun Cabal, por Lao, ejemplo, es el que más me igual. sorprende. Uf, Kun Lao es mi main, es mi favorito. Este, F. F. Liu Kang se ve muy bien. Liu Kang se ve muy fiel. Sí, no manches, sí, todos se ven bien. Raiden más o menos, sí, también. Está cañón Bueno, hacer Jax, un calco de Raider. sí. El de los noventas. Ah, que de hecho esa es una diferencia muy importante. Aunque la de los noventas era muy fiel a la historia, los trajes de la mayoría no eran tan fieles. Llega un momento, ¿no? Donde Eh, tenía cabello largo, ¿no? Ah, sí, algo así medio recuerdo que Raiden en su momento como que tenía cabello largo. No, bueno, en sí los trajes no eran muy fieles. Y sí, ¿no? Como lo comentabas aquí, se da una fidelidad. Eso es lo que a mí también me gusta y que la historia trate de explicar a todos los personajes, sea la manera en que lo haga y el contexto que le quiera poner, eso ciertamente ayuda a que no haya huecos en los personajes, pero hay alguno que otro en la historia. Pero en sí, es eso, ¿no? La fidelidad, creo que es lo importante, esa mirada, ¿no? ¿Y cuál otra faceta es la que tú dirías que participa en la cuestión? ¿Cómo la ampliarías? Ah, pues en la obra como obra cinematográfica, ¿no? A lo que voy es, puedes tener algo que sea calco de otra cosa, pero como la otra cosa es ¿cómo decirlo? No son el mismo medio, entonces que una cosa sea calco de otra no significa que funcione. Eh, es decir, son medios distintos y tienen estructuras distintas. Entonces, yo insisto en que a lo mejor se refieren a que es la mejor película de videojuegos, por eso, porque es probablemente de las de mayor fidelidad en cuanto a aspecto visual y en cuanto a acercamiento de la historia. Creo que en un sentido estricto, la del 90 es más fiel en sentido de historia, ujú, sí, sí, sí. porque porque narra el primer Mortal Kombat como tal y aquí pues y más cercano a lo que aquí pues por ejemplo todo ese rollo de las marcas y de que hay que Sí. robarle la marca al otro pues no viene como tal funciona bien dentro de la historia porque es un factor importante para desarrollar un personaje como Sonia, pero a lo que voy es que en cierta forma sí es en aspecto visual es más fiel que el anterior, pero creo que el anterior es más fiel en historia. Sí, y precisamente no ves el desarrollo bueno, de los diversos personajes. Por ejemplo, a mí me gusta cómo arranca la película, porque precisamente pues va a ser en sí lo que va a desenvolver toda la historia con este nuevo personaje que si bien recuerdo se llama Colt. Este, y pues sí vemos esta secuencia, ¿no? De en sí el antes de Scorpion Hanzo, viéndolo en cierta manera con su familia, su clan. Llega obviamente Sub-Zero, que no recuerdo bien su nombre en esta adaptación, igual como lo Bihan, representan, Mihan. Bihan, Llega y pues sí extermina al clan, ¿no? Como precisamente en novelas, en alguno que otro cómic o en adaptaciones propias de las fans así se hace esta historia, ¿no? Y por qué el espíritu de Hanzo, ¿no? Precisamente posteriormente otro personaje que en esta historia no se abordó, pero pues bueno, le dan este significado de venganza a lo que sería el personaje de Scorpio, ¿no? Y vamos a empezar con la historia, precisamente, y como tú lo mencionas, las marcas de los personajes no se amplía en la historia de los otros Mortal Kombat, y solo se nos dice que y queda un último combate, el 10º Mortal Kombat, para posteriormente el mundo exterior, otro mundo que invade precisamente la Tierra, pueda ya tomar cartas en el asunto, pues para apoderarse de cierta manera de este planeta, ¿no? Y pues en sí así lo arrancamos y como tú lo dices, hay partes que a mí todavía no me terminan de convencer, como por ejemplo, posiblemente funcionan en la película, pero ya como una adaptación a cuestión de Mortal Kombat, por ejemplo, en el tema de las marcas, y no se me hace como que cierta manera, muy bien llevado. Desarrolla Sony, eso es lo bueno,
y ya de ahí le podemos ver alguna que otra funcionalidad. Y cosa que a mí, cierta manera, no me cuadra es la cuestión con Raiden. Porque, por ejemplo, Raiden es como un personaje que siempre está ahí para, no solo para apoyar a los combatientes, sino también como para explicar algunas cosas, ¿no? Y siento que aquí le quitan un poquito de peso a Raiden, haciéndolo un personaje más, ¿cómo se podría decir? Que, como un coach que regaña a Más frío, más los... Ajá. distante. Sí, 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 más distante, ¿no? Nada más está observando. Si cometes un error, oye, lo estás haciendo y corrígelo. Y es así como yo vi a Raiden. Y, y pues sí, encontramos este primer acto, como te digo, que realmente sí desarrolla lo que sería posteriormente a futuro la historia de esta película y lo que va a venir después. Ya pasando a esta parte, ¿qué es lo que te ha gustado o qué es lo que también no te ha gustado de la película? Ah, Creo que de lo más de lo que más puede hacer que te llegue a gustar es todas las referencias que tiene, está lleno de tiene muchos referencias, easter ¿no? eggs. Sí, por ejemplo, tan solo cuando llega con Sonia, vemos a Nightwolf, ¿no? Sí. Eh, cuando está explicando esto del Mortal Kombat, vemos, por ejemplo, a Nightwolf y vemos me parece haber visto a mí por un momento a un Oshtek de la raza de Kotal Khan. Eh, y hay un montón así, ¿no? Por ejemplo, en un momento se ve el abanico de Kitana cuando están hablando con Shansu. Y hombre, qué mejor referencia y creo que es lo que más se disfruta que los fatalities, ¿no? Uf. Está lleno de fatalities clásicos. Tenemos al Yukan haciendo el dragón. No, es el de Jax eh, Sí, rompiéndole la cabeza aplastando, a alguien sí. con sus brazos, sí. Es incluso, ¿no? El propio Fatality más clásico de Scorpion. El de Keino también. Ay, Y Dios. Uf. yo creo que el mejor de todos, y que es mi Fatality favorito, el de Kung Lao. También tuvimos la oportunidad de ver ese Fatality. Yo creo que en eso se sustenta la película. Es una película completamente hecha para fans. Ajá, Yo precisamente. tengo la teoría, bueno, la idea, digo, tendría que acercarme con alguien que no sea fan de Mortal Kombat y ponérsela, porque yo siento que yo tengo la teoría de que si se la pones a alguien que no es fan de Mortal Kombat no la va a disfrutar. Sí, De yo pronto igual siento siento que eso. de pronto siento que los combates son muy lentos. Ujú. No sé por qué, pero los siento muy tiesos, muy lentos. Entiendo que no tuvo un presupuesto Sí. millonario, pero sí creo que es una película que si no eres fan, no estoy muy seguro que pueda disfrutar lo que vas a... Más allá que sí tiene mucho gore, Sí, no demasiado. tiene mucho gore, este, y que hay ciertos personajes como Sonia o el propio Hanzo están relativamente bien presentados y bien desarrollados y puedes llegar a conectar más o menos. Eh, no sé si la puedan disfrutar igual. Ajá, es que precisamente pasa eso y con la fórmula de, por ejemplo, la película en sí, cómo la vas a desarrollar. Como tú lo dividiste, que se me hizo muy buena idea. Por ejemplo, la película dedicada para los fans, que sí lo es. O sea, como tú lo mencionamos, como conocemos a la franquicia en sí, por eso tenemos esa pequeña impresión, ¿no? Pero una persona externa, por ejemplo, un público, finalmente es una película que va a ir dirigida, como lo hemos mencionado en otros podcasts, son productos que se presentan a otras personas, no únicamente a los fans. No sabemos realmente si sí la disfrutarían. Eso sería cuestión propiamente de experimentar, pero pues en sí se me hace muy bueno atinado como tú lo mencionas, los personajes tanto de Scorpio como Sub-Zero.
Y me gusta que los pongan al inicio precisamente porque te da un momento de acción, posteriormente de suspenso y de qué va a pasar en la película, ¿no? Y yo creo que precisamente los combates son algo corto, pero también llegan a ser viscerales, se podría decir así, precisamente para el público exterior. Yo no sé qué pensarías de esto, pero yo digo que en cierta manera tratan de hacerlo funcionar para que funcione no tanto como película de adaptación de videojuego, sino también como producto y sea fácil de entender la historia y no tan compleja como por ejemplo lo que puedes recubrir en, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? En tantas entregas de videojuegos. Y pues sí, se me hace una buena película, la verdad la disfruté, o sea, de los combates, eso es, y yo creo que los combates en la cuestión están muy bien dirigidos, cosa que yo también tenía como que terror ahí, Antonio, porque no sabía si iban a estar bien dirigidos, si iban a tener la suficiente acción en esas cuestiones, ¿no? De tanto Sub-Zero como Scorpion, que son personajes, y bueno, y todo obviamente los demás que utilizan artes marciales. Quise ver obviamente esa parte, ¿no? Y sí se logra a distinguir, pero llevándolo a lo que sería una película, ¿no? A la sustancia real combates, como se vería al lado, obviamente visceral, sangriento, se conserva. Y pues sí, eso es algo que a mí me encantó y yo creo que con esto, Antonio, los fans están súper, súper contentos con la película, porque sí, ¿no? Te muestra la brutalidad de los fatalities, te muestra, de cierta manera, secuencias en donde está bien dirigida los combates. Y pues sí, yo siento, nada más tantito como producto de película, que flaquea, como ya lo habíamos mencionado, con personajes como por ejemplo Raiden. Y yo creo que voy a retomar algo que dijiste anteriormente con el personaje y que tenías miedo de un personaje nuevo al estilo Resident Evil. En este caso, el personaje, sí, obviamente es nuevo y no llegas a empatizar tanto con él. No sé si te pasó a ti viendo la película, que precisamente el personaje principal no es tan carismático, o no te llega a atrapar tanto como lo podrían ser los otros personajes. Sí, de hecho he visto mucha gente diciendo que quien se roba Sí, la película realmente es Keino. sí, ¿no? Eh, a mí Keino se me hizo en ciertos momentos un poco fastidioso, Sí, pero sí demasiado. tiene creo que un poco más de carisma que el personaje principal. Eh, sí, es que creo que aunque el personaje principal es él, o como vemos, vamos más o menos viendo su desarrollo, pero creo que el protagonista, y por obvias razones, ¿no? Por la popularidad y porque el propio creador de Mortal Kombat es su consentido, al final creo que lo importante era Scorpion, ¿no? Tan es así Sí, que Scorpion es precisamente. el que cierra el clímax de la película. Es el propio Scorpion. Este, Yo, pero creo yo siento que, que eso fue insisto, más a parte diferencia. del director. Bueno, Sí, pero del director, pero insisto, Ed Boon tiene mucha predilección por Scorpio. Basta con ver las últimas portadas de los últimos tres juegos, no, insisto, sí, en este, pues sí, está Scorpio y Sub-Zero, pero por ejemplo en el 10 la portada era Scorpion y en el 11 la portada es Scorpion y sacaron exactamente, una sí. película animada cuyo protagonista es Scorpion. Scorpion. Entonces, entonces, de hecho, el primer invitado, bueno, en Injustice, en el primer juego de Injustice, el Scorpion. invitado era Scorpion. Entonces, pues digo, a lo mejor sí Ed Boon como tal no lo mandó a decir así, ¿no? Porque no sé qué tanto injerencia tuviera en la película, pero creo que los directivos que pensaron en cómo llegar a más gente pensaron que el protagonista deberían de ser Scorpion y Sub-Zero, que son los dos más Conocido, sí. conocidos dentro de la comunidad. Eh, Pese a que el protagonista en general, por lo menos en estas primeras torneos, es Liu Kang, ya después varió, pero el protagonista generalmente es Liu Kang, eh, inclusive en la película de los 90. Y creo que sí fue una apuesta segura buscar a Scorpion como protagonista, o bueno, como de hecho, el propio personaje, ¿no? Es descendiente de Scorpion. Ajá, Entonces, precisamente sí.
Entonces, pues es a lo que voy. Pues sí, realmente no es como un personaje eh, que le vas a agarrar demasiado cariño, porque sobre todo si eres fan, porque alrededor tienes a todos los que ya conoces. Espero que no lo metan al juego porque no se me hizo tan interesante. Es que precisamente hablar Pero de esto es interesante porque ahí viene la parte de las críticas de los fans que no les gustó de plano el personaje. Yo, yo la verdad, o sea, si obviamente no vas a conectar en una película con lo que has tenido de vida de videojuegos, pero pues sí, posteriormente como lo están oficializando casi casi, dándonos otra segunda entrega, espero que este personaje pueda encajar mejor y pues sí, ¿no? De aquí empieza el problemita con los fans porque tanto como hay reviews positivas, hay reviews de negativas y llegamos por esto, ¿no, Antonio? Pero sí, concuerdo contigo de la parte de que eran los más conocidos y por eso los traen. Ajá, y por ejemplo, no sé qué tú opinas, por ejemplo, en esta cuestión, ¿qué personajes se te hicieron los que más participan? Yo me quedo con la química, por ejemplo, podría ser de Liu Kang con su primo Kung Lao, me gusta bastante en la película. Cosa que bueno, a mí ya te vi la lagrimita así de colado. Que hablaremos más de eso, ¿no? A continuación. sí, creo que funciona bien. Debieron darles un poquito más de tiempo. Eh, no sé si sepas que existe un juego llamado Shaolin Monks, Mortal Kombat Shaolin Monks, que Sí, medio lo ubico. precisamente se enfoca, ¿no? En ellos dos. Es un juego diferente porque no es un directamente uno de peleas, es un no sé cuál sea el término correcto, pero es más como de moverte por el escenario y pelear. Eh, Ah, y precisamente se hizo una referencia en Mortal Kombat 11. Eh, Hay un capítulo que, si no me equivoco, precisamente se llama Shaolin Monks y controlas a tanto a Liu Kang como a Kung Lao. Y sí, es muy interesante que la película hiciera énfasis de nuevo en esta relación que tienen ellos dos. Sí me falta un poco, o sea, sí Liu Kang de pronto expone, ¿no? Su vida, ¿no? De que era una persona huérfana y encontró este, con la orden de rey de las, ay, se me fue. Si no me equivoco, es el Loto Blanco creo que en en los esa- juegos, pero no recuerdo si aquí le dejaron el mismo nombre. Pero más allá de eso, no hay suficiente tiempo como para que lo desarrollen más, considerando que los protagonistas no son ellos, como me hubiera gustado. Pero sí, creo que tuvieron buena química. Sonia y Keino Oh, también. también, Eso uff. también es de los juegos, ¿no? Sí, Sonia y sí, Keino sí. han estado en eterna persecución desde el inicio. Y creo que también la química ahí estuvo bien. En sí, sí, creo que el único personaje que se sale un poco es Raiden. Raiden Sí, debería haber tenido más química con ellos. Este, pero bueno, sí, en sí, como producto, o sea, es una película disfrutable. Eh, sí, no tienen todos los personajes. Bueno, lo que a mí me gustó fue, como tú lo mencionas, las químicas y se podría decir de personajes secundarios que tienen ellos. O sea, es algo que se puede ver también cuando discuten entre todos, ¿no? Y esa cuestión de liberar su arcano, ¿no? Su habilidad especial. Y bueno, son esos tipos de interacción que sí le dan un poco de peso a los personajes. Y en sí, ¿no? Es una película que sí disfrutas. Y siendo fan, la verdad la vas a disfrutar bastante. Todavía tenemos las dudas de una persona externa, pero yo digo que sí es una película que podrías disfrutar no siendo fan de Mortal Kombat, pero quedaría ahí muy, muy en duda. yo sí tengo mis dudas. De hecho, me Sí, gustaría sí, que si sí. alguien que va a ver este capítulo no es tan fan de Mortal Kombat, nos diga qué le pareció. Porque yo sí tengo, porque, o sea, incluso con todo esto que te digo, con todos los easter eggs, con ver a el Fatality de Kung Lao, con ver spoiler del final, que bueno, ya estamos hablando de spoilers ya
no importa, pero el momento, ¿no? En el que van por Johnny Cage, ¿no? Que de hecho Uf. fue una de las cosas que más pedían, ¿no? Dice, oigan, ¿dónde está Johnny Cage? O sea, están los personajes importantes, pero ¿dónde está Johnny Cage, no? Incluso se teorizaba que este cuate, el protagonista, iba a ser Johnny Cage. Ah, sí. Eh, Sí, pero hubiera estado, pero... pero bueno, lo que iba es que incluso con ese tipo de cosas, ¿no? Esa escena final, ¿no? Yo, aunque la disfruté, tampoco la tengo como, uy, me encantó. Sí. Este, la disfruté. Entonces, por eso yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, yo la disfruté porque me emocioné al ver el abanico de Kitana, me emocioné a ver a Kung Lao apareciendo con su sombrero como en los juegos. Pero bueno, porque yo conozco Mortal Kombat y yo amo Mortal Kombat, entonces por eso lo disfruté, pero de hecho la vi con mi hermano y él también le gusta Mortal Kombat y también la disfruté por lo mismo. Pero no, esto, no, insisto, o sea, yo creo que sí, que esa es la reflexión, ¿no? Sí, nos quedamos con eso, Bueno, con ¿no? la que cerraría, sí, porque no sé cómo la voy a recibir, o sea, qué tanto la voy a disfrutar la gente que no pueda entender todas las referencias, ¿no? Porque incluso puede haber referencias que sean como que muy, por ejemplo, Kung Lao diciendo Flawless Victory, a lo mejor a la gente se le hace una frase muy, Así como X, ¿no? que como que dicen que, ¿por qué lo dijiste en este momento? Pero pues porque a lo mejor no entienden a qué se refiere, ¿no? Y Y sí, ¿no? Nos quedamos con esa parte, ¿no? De qué tanto como producto puede llegar a funcionar. Pero en sí, sí se nos hizo una adaptación fiel a los personajes en cuanto a diseño, en algunos aspectos que ya hemos mencionado. Ah, creo ¿quieres que añadir solo hay más? dos personajes, sí, creo que solo hay dos personajes que honestamente su diseño no solo no es fiel, sino que está, bueno, Ah, ya, ya. sí que está medio feo, que es Reiko, no sé si has visto a Reiko en algún otro, de hecho creo que Reiko solo ha aparecido en dos juegos y en los cómics, que es en Mortal Kombat 4 y en Mortal Kombat Armageddon y en los cómics. Y ese Reiko se ve chafísima, está horrible ese Reiko. Pero bueno, Reiko es un personaje tan poco Hmm, importante, así que entiendo que no le pongan el empeño que le pusieron, por ejemplo, en hacer a Sub-Zero o en hacer a Scorpion, a Kung Lao. sí, precisamente Y la porque otra es, iban a ser destazaditos. sí, y la otra es Milena. Pero bueno, entiendo que quizás ser a Milena es un poco más complejo por el rollo de De su los boca. colmillos, ¿no? Y Que toda la bueno, cuestión, sí, sí, sí. sé que bueno, pensándolo bien, se arregla fácil con Ah, con su eh, tipo la mascarilla, tipo... máscara que trae siempre, sí, que trae siempre. Y quizás algo que no me gustó mucho es que, bueno, no sé, no sé si decirlo que no me gustó porque no sabemos a futuro, pero que precisamente mataran a La todos muerte de Kun Lao y todos los Eso sí me dolió mucho. y todos Kung Lao está los condenado combatientes a morir anteriores. siempre. Sí, Kung Lao está chale. condenado a morir siempre. Sí, Ya, eso sí qué la opinas de verdad es eso que sí me dolió precisamente? porque, no sé, la sentí un poco innecesaria. No, no, o sea, no entiendo cómo repercute en la trama que mataran a alguien importante como Kung Lao. Sí, probablemente de los que están ahí, de los héroes, era probablemente el menos importante, entre comillas, Entre comillas, muchas porque comillas, pero bueno, considerando que los primeros en aparecer eran Sonya, Jax y Cole, y que pues Liu Kang no puede morir tan fácilmente, pues dentro de esa jerarquía, pues sí, Kung Lao era él. Pero bueno, a mí me duele porque es mi main, a lo mejor a la demás ujú. gente no le duele tanto porque pues no le interesa mucho. Sí, Pero Kung Lao siempre ha precisamente, sido mi main. sí, no sabemos Entonces qué sí, es lo que se vaya a llevar con el argumento, ¿no? Es una duda que me queda todavía, porque por ejemplo, matas a Kun Lao y ya nos estás dando a entender que van por Johnny Cage. Quién sabe cómo desarrollen precisamente la secuela de esta película.
Pero yo Pero espero que la lleven de buen camino. Aparte de Kung Lao, yo también me siento un poco en conflicto, por ejemplo, con la muerte de Milena, porque Sí, sí, sí. pues estoy seguro que si hacen una secuela van a meter a Kitana, probablemente a Sindel, a Shao Kahn. Sí, Entonces, precisamente muy importante. Sí, sí, sí. Milena es muy importante, por ejemplo, no sé, bueno, de Sub-Zero es entendible, ¿no? Sub-Zero en los juegos, después de que Scorpion lo mata, se convierte en Cyborg y de hecho, no sé si fue referencia, pero al final cuando se quita todo su traje, que pues no es del todo azul, Ajá, pero sí, cuando sí, se sí. lo quita se queda en traje negro, Todo negro, sí, sí, como sí. Noob Saibot. Por ejemplo, esa muerte pues tiene más sentido. Eh, pero bueno, al final de cuentas da a entender Shang Tsung que la muerte no es como que algo que le afecte mucho, dando a entender que quizás puede revivir a alguien, Ajá, yo sobre sí todo espero eso. a Milena. Yo creo que, mire, porque, bueno, Cabal, no creo que se metan mucho en la historia del dragón negro y el dragón rojo. Mm, mm. No, no estoy muy seguro que se metan en eso, así que aún su muerte pues como que no importa mucho. Goro quizás también su muerte era relativamente importante. Sí, aquí Aún fue como disponen que de... muy, muy desperdiciada, ¿no? Cosa, bueno, ahí lo dejaremos. Sí, bueno, sí, se llama Mortal Kombat, ¿no? Y sí, lo que queremos ver son fatalities. O Ujú. sea, no. Pero vamos, creo que el detalle es que en Mortal Kombat los fatalities forman parte de la mecánica del juego y no de la historia. Exactamente, Realmente los sí. personajes, por ejemplo, Goro, pues no muere hasta, creo que Mortal Kombat 5, no me acuerdo. Sí, y precisamente se podría decir el último Pache, no es cierto, a enfrentar a Shao Kahn, ¿no? Es una cuestión Sí, ahí que, sí, que eso también, ¿no? Que Goro de hecho fue el primero sí, el primer, de los villanos en boss, morir, exactamente, ajá, sí, sí, sí. de los del mundo exterior que murió porque a los demás los mataron. Después es como de, no, Goro es el subjefe, o sea, y aparte inclusive visualmente es el subjefe. Y he entendido que quizás aquí el jefe no era Shang Tsung, sino Sub-Zero. Aún así creo que antes del jefe de Sub-Zero debería estar Goro, Goro, porque sí, siempre ha sido precisamente. así, siempre ha sido Sí, el subjefe y se ve imponente y se ve muy bien, este Goro se ve muy bien. realmente Entonces se sí ve que lo muy bien en mataron los efectos. primero, sí, Y los efectos se ven muy bien. sí, y como lo mencionas, o sea, no le dieron el peso. Por ejemplo, no sé si recuerdes precisamente bueno, los primeros juegos de Mortal Kombat. Bueno, como lo retomamos así, me acordé precisamente de Goro, ¿no? Que Goro realmente es el campeón del mundo exterior. Y que precisamente el personaje principal, Liu Kang, bueno, en cierta manera se podría decir, está como que destinado a derrotarlo. Y pues aquí como que le dan un clavazo y adiós. Y pues sí, me quedé Y yo ahí. no tengo tanto problema con que el que lo matara sea Cold. Por ejemplo, en la Ah, no. película de los 90, el que lo mató fue Johnny Johnny Cage, Cage. ni siquiera fue el Liu Kang. Pero sí, insisto, la idea es que Goro es el subjefe. Y siempre ha sido así, inclusive en las cinemáticas del juego. O sea, Ujú. ya no solo en el modo arcade, sino en las cinemáticas de Mortal Kombat 9, Goro es el subjefe antes de, De Shao Kahn. Sí, sí, sí. de Shang Tsung, tanto de Ah, Shang de Shang Tsung Tsung como de como de Shao Shao Kahn. Kahn. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y sí, pues sí, es una muerte. Pues sí, a mí se me hizo muy rápida y como lo mismo que Kun Lao no me. Como que no sé, no me convencieron del tanto. Pero de todos modos, en sí, esto llega a pasar como que en la parte del clímax, se podría decir, donde se empieza a emocionar un poco más la película. Y posteriormente llegamos con el final, ¿no? El enfrentamiento de Scorpion, Sub-Zero, que realmente a mí me gustó bastante y hasta que llegamos con ese Fatality super clásico, cómo lo incinera, tal. Y pues sí, es un final que te deja con esperanza de más, un sabor de boca de querer algo más a futuro. Estábamos viendo, tanto Antonio como yo, que posiblemente se confirme en estos días o próximamente en lo que sean estos meses, la segunda parte, la secuela de esta película,
Cosa que también quisiera saber debajo en los comentarios, chicos, si les gustaría una película que continúe la historia de esta y Mortal Kombat 2021. Y pues sí, ¿qué opinas, Antonio? Es muy buena idea, ¿no? Y traer esta franquicia, ya se está apoyando bastante las películas de videojuegos, como lo habíamos visto con Sonic, que es otra película que se trajo anteriormente, ya se está adaptando Mortal Kombat y no dudo que lleguen otros videojuegos, así que es buena idea estar trayendo los videojuegos al cine, Antonio. Sí, creo que Sony como que volvió a poner la idea de que se pueden hacer películas decentes, buenas, de videojuegos. Esta creo que también pone su granito de arena, insisto, aún contando todas las limitaciones que pueda llegar a tener, em, y lo entendible que puede ser, ¿no? Pero sí, creo que si más o menos van a andar tirando por esta calidad, pues creo que es interesante, eh, Bienvenidas sean. por, siempre y cuando mantengan este tipo y no sean otras Resident Evil, Chale. por ejemplo. Sí, bueno, Sí, pongo esa como ejemplo, pero ¿cuántas malas adaptaciones de videojuegos no hay? uf, Mario Pero sí, Bros. si van a tener la propia secuela de Mortal Kombat, del Ah, original, sí, no, Mortal Kombat Annihilation, Annihilation no es horrible. manches. Entonces, pues, si van a mantener esta calidad, pues yo creo que estaría interesante ver más videojuegos adaptados. De hecho, hay una que creo que es futura adaptación de un videojuego, aunque no lo parezca, que no sé si vaya a ser o no, que se llama Justice League Parte 2, adaptación del videojuego de Injustice. Uf, Porque básicamente eso quiere hacer Zack Snyder, un Injustice. chale. No, no hieras más mis esperanzas. No me des más esperanza. Sí, precisamente, si se va a traer esta calidad y este respeto por los personajes y diseño, y precisamente que le quieran dar un nuevo giro por ejemplo, a la historia que sea entendible para nuevo público, que bienvenidos sean, porque realmente esta película está decente. No, no la podría poner como una pésima película que realmente no volvería a ver. Y pues sí, precisamente tenemos todavía la duda del público externo, pero déjanos aquí abajo en los comentarios, chicos, si ustedes les gusta Mortal Kombat o no les gusta Mortal Kombat, por ejemplo, tras ver esta película, ¿qué piensan? Si les ha gustado o no, y qué opiniones, dónde sienten que está floja la película, y precisamente qué es lo que más les ha gustado. Y pues en sí, es esto, ¿no? Queríamos presentar Mortal Kombat, es una película que realmente ya habíamos esperado, ¿no? Y desde los primeros capítulos de Protocolo Geek andábamos diciendo Mortal Kombat tiene que tener su propio episodio. Y pues precisamente lo quisimos traer el día de hoy. Y pues bueno, chicos, realmente Mortal Kombat 2021 es una buena película. Tiene escenas muy buenas, prepárense porque es bastante gore, es clasificación C. Vayan, agarren fuerza y pues nos dirán abajo en los comentarios si les ha gustado o no la película. Y pues bueno, chicos, este fue el episodio número 6 me parece de Protocolo Geek. Estamos preparando posteriormente más contenido, ya lo saben ustedes, chicos. Y pues sin nada más que agregar, yo soy Vinipod 3, me acompañó Antonio Ramírez y esperen más episodios de Protocolo Geek, ya saben, aquí en Vinipod 3 y nos vemos hasta la próxima.